¿Has sentido que todo en tu vida ha sido una preparación para algo más grande, pero aún no logras entender exactamente qué es? Como si cada desafío, cada espera y cada prueba hubieran sido parte de un plan que aún no puedes ver por completo. Y si te dijera que Dios ya ha estado trabajando en cada detalle, moldeándote, fortaleciéndote y preparándote para el momento exacto en que todo cobrará sentido? Sí, muchos pasan por la vida sin darse cuenta de esto. Muchos creen que sus luchas han sido en vano, pero tú no estás aquí por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la confirmación que has estado esperando. Puede ser la señal que Dios ha estado enviándote todo este tiempo, pero que hasta hoy no habías reconocido. Él nunca permite que sus hijos lleguen a sus promesas sin antes haberlos capacitado. Pero el problema es que muchos se desesperan antes del tiempo perfecto de Dios. ¿Y tú? ¿Estás listo para entender por qué todo lo que viviste te estaba preparando para algo mayor? En lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios tomó a personas comunes y las llevó a cumplir propósitos extraordinarios. Pero antes de cada gran bendición, siempre hubo un tiempo de preparación. Podría ser que ahora mismo estés en esa etapa sin darte cuenta. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios ha estado trabajando en cada detalle de tu historia, aunque no lo hayas visto aún. Aprenderás a identificar su mano en tu pasado, entender su propósito en tu presente y confiar plenamente en lo que Él está preparando para tu futuro. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: «Estoy listo para el tiempo de Dios». Este simple acto es una declaración de fe, mostrando que crees que Dios tiene el control y que estás dispuesto a recibir lo que Él ha preparado para ti. Además, dale like a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a muchas otras personas que también necesitan esta confirmación divina. Nada en Dios es casualidad. Si estás viendo este mensaje, es porque Él quiere hablarte directamente. Presta atención, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Ahora, comencemos. A veces nos encontramos en momentos de espera, en temporadas en las que parece que nada está ocurriendo. Pero lo que no vemos es que Dios ha estado trabajando en nosotros, preparándonos para el momento exacto en que su propósito se cumpla en nuestra vida. Cuando Dios tiene un llamado para ti, Él no te lanza sin preparación. Miremos la historia de José, el hijo de Jacob. Dios le dio sueños proféticos cuando era joven, mostrándole que un día estaría en una posición de autoridad. Pero lo que José no sabía era que antes de llegar a ese lugar tendría que pasar por pruebas, traiciones y años de espera. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado, parecía que su destino estaba lejos de cumplirse. Sin embargo, en cada etapa de su vida Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole paciencia, sabiduría y fe. A veces, no entendemos por qué ciertas puertas se cierran o por qué enfrentamos dificultades. Pero lo que parece ser un retraso, en realidad es parte del proceso de preparación de Dios. Él está trabajando en áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas antes de que puedas entrar en la plenitud de su plan. Piénsalo de esta manera. Si un atleta quiere competir en una carrera importante, no puede simplemente levantarse un día y correr sin entrenamiento. Necesita meses, incluso años de preparación, fortaleciendo su cuerpo, practicando, aprendiendo la estrategia correcta. Si se apresura sin preparación, fallará. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Dios no te llevará a un nivel para el cual no estés preparado. Moisés también es un gran ejemplo de esto. Él creció en el palacio
del faraón, con privilegios y educación, pero cuando intentó liberar a su pueblo con sus propias fuerzas, falló y tuvo que huir al desierto. Pasó 40 años cuidando ovejas, un tiempo que parecía de exilio y olvido, pero en realidad era un tiempo de preparación. Fue en ese aislamiento donde Dios lo transformó en el líder que estaba destinado a ser. Quizás te sientas en un período de espera. Tal vez te preguntas por qué las cosas no han salido como esperabas o por qué ciertos sueños parecen estar en pausa. Pero quiero que sepas algo. Dios no ha terminado contigo. Cada desafío, cada obstáculo y cada temporada de aparente inactividad han sido parte de su plan para fortalecerte y equiparte. En la Biblia vemos un patrón claro. Dios usa la preparación antes de la manifestación. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no subió al trono de inmediato. Pasó años en el anonimato, enfrentando pruebas, desarrollando su carácter, aprendiendo a confiar en Dios. Y cuando llegó el momento exacto, Él estaba listo. Tal vez ahora no lo veas, pero llegará el día en que mirarás atrás y entenderás por qué pasaste por ciertas cosas. Dios ha estado construyendo en ti la madurez, la fe y la resistencia necesarias para sostener la bendición que viene en camino. No te desesperes si las cosas no se están moviendo tan rápido como quisieras. Dios es un Dios de tiempos y propósitos. Él sabe exactamente cuándo abrir las puertas correctas y cuándo es el momento perfecto para que entres en lo que ha preparado para ti. Nosotros, en nuestra impaciencia, queremos las respuestas ahora. Queremos que los sueños se cumplan de inmediato, que los problemas se resuelvan en el momento. Pero si recibimos algo antes del tiempo correcto, podríamos no estar listos para manejarlo. Por eso, confía en el proceso. Confía en que Dios te está guiando, aunque no veas todo el panorama. Confía en que cada oración que has hecho, cada lágrima que has derramado y cada paso que has dado en fe no han sido en vano. Dios ha estado orquestando todo en tu favor, y cuando llegue el momento exacto, verás cómo todo encaja perfectamente. No estás siendo ignorado ni olvidado. No estás en un callejón sin salida. Estás en un proceso divino de preparación. Así como el alfarero moldea el barro con cuidado antes de convertirlo en una obra maestra, Dios está moldeándote para algo mayor. Y en los próximos minutos veremos más profundamente cómo identificar las señales de Dios y cómo reconocer el momento en que su promesa está a punto de cumplirse en tu vida. A veces, la vida parece estar llena de piezas sueltas, como un rompecabezas que no logramos armar. Nos preguntamos por qué ciertas cosas sucedieron de la manera en que lo hicieron, por qué ciertos caminos se cerraron, o por qué tuvimos que atravesar temporadas de lucha y espera. Sin embargo, lo que muchas veces no percibimos es que Dios ha estado orquestando cada detalle en el fondo, preparando el escenario para el momento exacto en que todo cobrará sentido. Miremos la historia de Esther. Ella era solo una joven huérfana cuando fue llevada al palacio del rey Asuero sin tener idea de lo que Dios tenía preparado para ella. Todo parecía casualidad, su belleza, su gracia, la elección del rey. Pero Dios estaba moviendo las piezas para ponerla en el lugar correcto en el tiempo preciso. Cuando su pueblo estuvo en peligro de ser exterminado, su tío Mardoqueo le dijo unas palabras que marcaron la historia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. En otras palabras, todo lo que Esther había vivido, la había preparado para ese momento exacto en el que ella debía actuar y salvar a su pueblo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en situaciones en las que no entendemos el propósito detrás de ellas? Nos frustramos, nos impacientamos, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero si pudiéramos ver las cosas desde su perspectiva,
nos daríamos cuenta de que Él ha estado alineando cada circunstancia con un propósito mayor. Tal vez te has sentido como José en la cisterna, como Moisés en el desierto, como David escondido en una cueva, o como Esther en un palacio sin saber qué hacer. Pero lo que todos ellos tienen en común es que Dios los había posicionado estratégicamente, aunque ellos no lo entendieran en el momento. Lo mismo sucede contigo. Cada puerta que se cerró, cada retraso, cada prueba, todo ha sido parte del plan de Dios para tu vida. Cuando estamos en medio de la incertidumbre, es fácil dudar. Nos preguntamos si tomamos las decisiones correctas, si estamos realmente en el camino de Dios. Pero quiero que recuerdes algo. Dios no es un Dios de confusión. Él sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. El problema es que muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios nos revele el cuadro completo, que nos diga exactamente qué va a pasar. Pero Dios trabaja diferente. Él nos guía paso a paso, nos da suficiente luz para el siguiente paso, pero no para todo el camino. ¿Por qué? Porque si viéramos todo de una vez, quizás nos asustaríamos o trataríamos de hacerlo con nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en Él. Jesús mismo dijo en Juan 13:7, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». ¿Cuántas veces esto se aplica a nuestra vida? Nos desesperamos porque no entendemos, pero si tan solo confiamos, veremos que Dios nunca nos deja sin dirección. Piensa en un agricultor. Él siembra semillas en la tierra y por un tiempo parece que nada sucede, pero bajo la superficie hay un proceso en marcha. Las raíces están creciendo, la semilla está siendo transformada. Luego, en el momento exacto, brota la planta. Asimismo, Dios ha sembrado en tu vida, y aunque hoy no veas los resultados, en el momento correcto, su plan se manifestará. Ahora bien, la clave está en no rendirse antes del tiempo. Muchas personas desisten justo antes de su bendición. Se cansan de esperar, se frustran con los tiempos de Dios y deciden tomar atajos. Pero cuando hacemos esto, nos salimos del plan perfecto que Dios tenía para nosotros. La Biblia dice en Gálatas 6:9, «No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos». Es decir, hay un tiempo exacto para la cosecha. Si sigues firme, si sigues confiando, llegará el momento en que verás la manifestación de la promesa de Dios en tu vida. No permitas que la impaciencia te saque del propósito. Recuerda que Dios no improvisa. Él no comete errores. Si aún no ha sucedido lo que esperas, es porque el tiempo aún no ha llegado. Pero cuando llegue el momento exacto, nada podrá impedir que su propósito se cumpla en tu vida. Y en los próximos minutos hablaremos más sobre cómo mantenernos firmes en la espera, cómo discernir las señales de Dios y cómo prepararnos para el cumplimiento de su promesa. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está detenido, como si estuviéramos en una sala de espera sin saber cuándo se abrirá la puerta. Nos preguntamos si realmente estamos avanzando o si simplemente estamos perdiendo el tiempo. Pero lo que muchos no saben es que Dios es un Dios de tiempos perfectos y que cada período de espera tiene un propósito. Cuando Dios te está preparando para el momento exacto, muchas veces sentirás que estás en una temporada de aparente quietud, pero esto no significa que Dios no esté obrando. Mira la historia de Moisés. Él creció en el palacio de Faraón con privilegios y educación, pero cuando intentó actuar por su cuenta y defender a su pueblo, terminó huyendo al desierto. Durante 40 años, Moisés estuvo pastoreando ovejas en un lugar apartado. ¿Parecía que había perdido su propósito? Sí, parecía que Dios se había olvidado de él. También, pero en realidad, ese tiempo en el desierto
era parte de su preparación. Dios no solo estaba moldeando su carácter, sino que lo estaba entrenando para guiar a toda una nación a través del mismo desierto. Lo que Moisés veía como un tiempo de espera sin sentido, en realidad era el tiempo exacto de Dios para equiparlo con todo lo que necesitaría en el futuro. Tal vez te sientes como Moisés en este momento, sientes que los años han pasado y no ves la promesa cumplida. Te preguntas si todavía estás en el camino correcto, pero Dios no ha terminado contigo. Lo que parece un retraso es, en realidad, parte del proceso de formación que necesitas para sostener la bendición cuando llegue. Uno de los mayores errores que cometemos es tratar de adelantarnos a los tiempos de Dios. Nos impacientamos, nos frustramos y decidimos tomar nuestras propias decisiones, pero cada vez que en la Biblia alguien trató de forzar el plan de Dios, las cosas no salieron bien. Un claro ejemplo de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero el tiempo pasó y la promesa no se cumplía. En lugar de esperar, decidieron actuar por su cuenta y tuvieron a Ismael con Agar. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, terminamos creando problemas innecesarios. Dios tenía un tiempo exacto para Isaac, y cuando llegó el momento la promesa se cumplió. Por eso es tan importante confiar en los tiempos de Dios. Aunque no entendamos todo ahora, aunque la espera parezca difícil, debemos recordar que Él nunca llega tarde. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios quiere que aprendamos a esperar con fe y con paciencia. No es una espera pasiva, sino una espera activa, en la que seguimos creciendo espiritualmente, seguimos aprendiendo y seguimos preparándonos para lo que vendrá. A veces, la prueba más grande no es la lucha, sino la espera. Es en esos momentos de aparente silencio cuando nuestra fe es probada al máximo. Pero si mantenemos nuestra confianza en Dios, veremos que en el momento exacto todo cambiará. La historia de José es otro gran ejemplo. Él tuvo sueños poderosos de que sería un gran líder, pero en lugar de ver la realización inmediata de la promesa, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego, fue acusado injustamente y terminó en la cárcel. A simple vista, parecía que todo se estaba derrumbando, pero en realidad, Dios estaba alineando cada detalle. El día que José fue llamado para interpretar los sueños de Faraón, todo cambió en un instante. Pasó de ser un prisionero a ser el segundo en el reino de Egipto. Pero ese ascenso repentino solo fue posible porque Dios había estado preparándolo durante años. Su tiempo de esclavitud y prisión no fueron en vano, fueron parte del plan divino. Lo mismo sucede con nosotros. Puede que hoy no entendamos por qué estamos pasando por ciertas pruebas, pero llegará el día en que miraremos atrás y veremos cómo cada detalle tenía un propósito. Por eso, en lugar de desanimarte, prepárate. Porque cuando el momento exacto de Dios llegue, todo cambiará en un instante. Las puertas se abrirán, las oportunidades aparecerán, y lo que antes parecía un sueño inalcanzable se convertirá en una realidad. Y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo fortalecer nuestra fe en los tiempos de espera y cómo alinearnos con los planes de Dios para no perder nuestro momento de destino. A veces nos cuesta entender por qué ciertos caminos en la vida parecen cerrarse justo cuando más los necesitamos. Nos preguntamos si acaso hemos hecho algo mal, si Dios ha cambiado de opinión o si simplemente nos ha olvidado. Pero lo que no vemos en el momento es que cada puerta cerrada, cada obstáculo y cada retraso
están siendo usados por Dios para prepararnos para el momento exacto en el que su plan se cumplirá en nuestra vida. Mira la historia de David. Cuando era joven, fue ungido por Samuel como el futuro rey de Israel, pero después de recibir esa gran promesa, su vida no se volvió más fácil. Al contrario, tuvo que pasar años huyendo del rey Saúl, escondiéndose en cuevas, viviendo en el desierto, enfrentando batallas y traiciones. Podría haber pensado que Dios lo había olvidado o que la promesa nunca se cumpliría, pero lo que David no sabía era que todo ese tiempo era parte de su preparación. Dios no solo lo estaba entrenando como guerrero y líder, sino que también estaba formando su carácter, enseñándole a confiar en Él en medio de la adversidad. Cuando finalmente llegó el día de su coronación, David no era el mismo joven, inexperto de antes. Se había convertido en un hombre conforme al corazón de Dios, listo para gobernar con sabiduría y justicia. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas veces nos desesperamos porque no vemos los resultados inmediatos de nuestras oraciones. Queremos que las cosas sucedan ahora, pero Dios sabe que hay un proceso necesario antes de recibir la bendición. Si David hubiera sido rey demasiado pronto, sin haber pasado por su tiempo de formación, tal vez no habría tenido la madurez para sostener el trono. Jesús mismo nos dio un gran ejemplo de esto. Aunque era el Hijo de Dios, pasó 30 años en preparación antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué no empezó antes? Porque había un tiempo exacto para cada cosa. Durante esos años, Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres, como dice Lucas 2:52. Nosotros también estamos en un proceso de crecimiento. Tal vez Dios ya ha puesto un sueño en tu corazón, una visión de lo que quiere hacer en tu vida, pero aún no ha llegado el tiempo de verlo cumplido. Y en esos momentos de espera podemos caer en la tentación de dudar, de desanimarnos o incluso de tomar atajos. Pero cada vez que tratamos de forzar las cosas, terminamos alejándonos del propósito de Dios. Un ejemplo claro de esto es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios tenía un destino preparado para ellos, la tierra prometida. Pero en 1900, en lugar de confiar y seguir sus instrucciones, dudaron, se quejaron y desobedecieron. Como resultado, lo que debía haber sido un viaje de solo unos días se convirtió en 40 años de desierto. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque ellos mismos no estaban listos para recibir la bendición. Así que la pregunta que debes hacerte no es ¿por qué Dios tarda tanto?, sino ¿estoy preparado para lo que Dios quiere darme? Muchas veces queremos las bendiciones de Dios sin estar listos para manejarlas. Queremos éxito, pero sin disciplina. Queremos prosperidad, pero sin responsabilidad. Queremos grandes oportunidades, pero sin la paciencia de esperar el tiempo de Dios. Dios nunca nos dará algo que nos aleje de Él o que nos haga caer. Si aún no has recibido lo que has estado esperando, tal vez sea porque Él sigue trabajando en áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas. Tal vez sea porque quiere enseñarte a depender más de Él, a confiar en su tiempo y a desarrollar un carácter firme. Cuando entendemos esto, dejamos de ver la espera como un castigo y comenzamos a verla como una oportunidad de crecimiento. Cada día de espera es un día en el que Dios está trabajando en nuestro corazón, en nuestras habilidades y en nuestra fe. Mira la historia de Esther. Ella era una joven común, sin ninguna posición especial, pero Dios la estaba preparando en secreto para algo grande. Cuando llegó el momento exacto, fue colocada en el palacio del rey y se convirtió en la clave para salvar a su pueblo. Si Esther no hubiera pasado por su tiempo de preparación, no habría estado lista para cumplir su propósito. Así que, en lugar de preguntarte por qué Dios no ha abierto ciertas puertas aún,
Empieza a preguntarte qué quiere enseñarte en esta temporada. Tal vez te está pidiendo que confíes más en Él. Tal vez quiere fortalecer tu carácter. Ves, hay relaciones que necesitas dejar ir antes de avanzar. O tal vez hay cosas que Él quiere sanar en tu vida antes de darte la bendición que has estado esperando. Dios nunca llega tarde. Cuando llegue el momento exacto, todo cambiará en un instante. Lo que parecía imposible se abrirá ante ti. Las oportunidades que antes no veías aparecerán de repente, y lo mejor de todo, estarás listo para recibirlo sin temor, porque sabrás que ha sido Dios quien ha preparado cada detalle, y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo podemos reconocer cuándo estamos en la temporada final de nuestra preparación y cómo mantenernos firmes hasta el momento exacto en que Dios nos diga, ahora es tu tiempo. No siempre entendemos el proceso por el cual Dios nos hace pasar, pero algo es seguro: cada prueba, cada desafío y cada momento de incertidumbre tienen un propósito mayor. Dios nunca desperdicia el dolor. Nunca permite una temporada difícil sin una razón divina detrás. Lo que hoy te parece un callejón sin salida, en realidad puede ser la puerta de entrada hacia el destino que Él ha preparado para ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y te has dado cuenta de que algo que en su momento te dolió, al final resultó ser una bendición disfrazada? Quizás perdiste un trabajo, pero eso te llevó a descubrir una nueva oportunidad. Tal vez una relación terminó, pero eso te permitió crecer y acercarte más a Dios. O quizá atravesaste una crisis que parecía insuperable, pero al final te fortaleció de una manera que nunca imaginaste. Dios tiene una manera especial de transformar lo que parece ser una derrota en una gran victoria. Pero el problema es que muchas veces, en medio del proceso, nos desesperamos. Queremos respuestas inmediatas, queremos entenderlo todo. Pero si confiamos en Dios solo cuando las cosas tienen sentido, realmente estamos confiando en Él. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que no entendieron el plan de Dios en su momento, pero que al final vieron cómo todo encajaba perfectamente. Tomemos el ejemplo de José. Cuando era joven, Dios le dio un sueño poderoso, que algún día llegaría a una posición de gran autoridad. Pero en lugar de ver ese sueño cumplido de inmediato, lo que siguió fueron años de sufrimiento. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Desde una perspectiva humana, todo parecía ir en la dirección opuesta a la promesa que Dios le había dado. Sin embargo, en cada prueba, Dios estaba preparando a José. En la esclavitud, aprendió disciplina y administración. En la cárcel, aprendió paciencia y fe. Y cuando llegó el momento exacto, fue elevado al segundo lugar de autoridad en Egipto. Si José hubiera evitado su proceso, nunca habría estado listo para cumplir su destino. Lo mismo sucede contigo. Quizás sientes que todo está en contra, que las puertas no se abren, que las oportunidades se desvanecen, pero lo que no ves es lo que Dios está haciendo en el fondo, lo que está preparando para ti. Uno de los mayores errores que podemos cometer es tratar de apresurar el proceso. Cuando no entendemos el tiempo de Dios, corremos el riesgo de tomar decisiones impulsivas que nos alejan del propósito divino. Mira el caso de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero al ver que los años pasaban y no ocurría nada, decidieron ayudar a Dios y tomaron una decisión basada en su propia lógica. Así nació Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Años después, Dios cumplió su palabra con el nacimiento de Isaac, demostrando que su tiempo siempre es perfecto. Cuando intentamos forzar las cosas, terminamos con Ismaeles en nuestra vida, resultados de nuestra impaciencia que nos traen complicaciones innecesarias. Por eso es crucial aprender a confiar y esperar, aunque no entendamos el proceso.
Pero ¿cómo podemos mantenernos firmes en la espera? Primero, recordando que Dios nunca miente. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Segundo, aferrándonos a su palabra. Cuando los pensamientos de duda intenten invadir tu mente, declara las promesas de Dios en voz alta. Y tercero, manteniéndote en oración constante. Cuanto más cerca estés de Dios, más claro entenderás su dirección. El enemigo sabe que la espera es una de las pruebas más difíciles para el ser humano, y por eso intenta sembrar desesperación en nuestro corazón. Quiere hacernos creer que Dios nos ha olvidado, que nuestra fe es en vano. Pero cuando eso suceda, recuerda que el tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de paciencia y confianza en el tiempo de Dios. Durante su ministerio, muchas veces la gente quería apresurarlo, hacer que tomara atajos, pero él siempre decía, «Mi hora aún no ha llegado». Juan 2:4. Él sabía que había un momento exacto para todo, y no dejó que la presión de otros lo desviara del plan del Padre. Hoy quiero recordarte que tu hora llegará. Lo que has estado esperando no tardará en cumplirse si sigues confiando. Pero, mientras llega, no pierdas la fe, no dudes, no tomes atajos. Dios está trabajando, aunque no lo veas. Y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo podemos reconocer cuándo estamos justo en el umbral de nuestra bendición y qué señales nos muestran que el momento exacto de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos al borde de algo grande, como si estuviéramos a punto de cruzar una puerta que nos llevará al siguiente nivel. Pero al mismo tiempo, enfrentamos obstáculos, incertidumbre y dudas que parecen querer detenernos. Es en estos momentos cuando debemos preguntarnos, ¿estoy en la antesala de la bendición que Dios ha preparado para mí? Dios no nos deja sin señales. A lo largo de la Biblia vemos cómo Él advierte, guía y confirma sus planes para sus hijos. Pero muchas veces las señales de Dios no se presentan de la manera que esperamos. A veces llegan a través de una prueba, una pérdida o una situación que nos empuja a cambiar de rumbo. Piensa en Moisés. Él creció en el palacio de Faraón, rodeado de riquezas y comodidades, pero en su corazón había un llamado mayor. Cuando mató al egipcio que maltrataba a un hebreo, pensó que estaba actuando correctamente, pero terminó huyendo al desierto. Desde una perspectiva humana, parecía que había arruinado su destino. Pero en realidad, Dios lo estaba llevando al lugar donde recibiría su verdadero llamado. Fue en el desierto donde Dios se le apareció en la zarza ardiente y le reveló el propósito para el cual había sido preparado. Lo mismo sucede con nosotros. A veces, Dios nos quita algo no porque quiera hacernos sufrir, sino porque quiere llevarnos a un nivel más alto. Nos mueve de un lugar a otro, nos desconecta de ciertas personas, cierra algunas puertas, todo con el propósito de alinearnos con su voluntad. Es importante entender que cuando estamos más cerca de nuestra bendición, es cuando enfrentamos las mayores resistencias. El enemigo no quiere que tomes posesión de lo que Dios tiene para ti. Por eso tratará de desanimarte, de llenarte de temor, de hacerte dudar. Es en este punto donde muchos se rinden, sin darse cuenta de que la victoria estaba a solo un paso de distancia. Pero hay señales que indican que estás más cerca de tu bendición de lo que piensas. La primera señal es que sientes una inquietud en tu espíritu. Algo dentro de ti te dice que estás en una temporada de transición, que algo nuevo está por venir. Puede que no lo entiendas completamente, pero sientes que Dios está moviendo piezas a tu favor. La segunda señal es que experimentas ataques espirituales más fuertes. Cuando el enemigo ve que estás cerca de recibir algo grande de parte de Dios,
hará todo lo posible para detenerte. Puedes notar que de repente enfrentas problemas en áreas donde antes todo fluía, sientes agotamiento espiritual o incluso dudas que antes no tenías. Pero en lugar de desanimarte, esto debe ser una confirmación de que estás avanzando en la dirección correcta. La tercera señal es que Dios empieza a cerrar puertas en tu vida. Quizás has intentado algo con todas tus fuerzas y no ha funcionado. En lugar de frustrarte, pregúntate, ¿es posible que Dios esté cerrando esta puerta porque tiene algo mejor para mí? A veces nos aferramos a cosas que nos impiden recibir lo nuevo que Dios quiere darnos. Cuando Él cierra una puerta, no es para dejarnos sin salida, sino para guiarnos a la dirección correcta. La cuarta señal es que comienzas a ver confirmaciones divinas en diferentes formas. Puede ser a través de la palabra de Dios, de un mensaje que escuchas, de alguien que te dice algo sin saber lo que estás viviendo. Dios usa diferentes medios para recordarte que Él sigue en control y que su plan sigue en marcha. La quinta señal es que empiezas a ver pequeños avances. Puede que no sea la bendición completa todavía, pero empiezas a notar pequeñas respuestas, puertas que se entreabren, oportunidades inesperadas. Es como cuando Elías oró por lluvia después de una gran sequía, y su siervo le dijo que solo veía una pequeña nube en el cielo. Para algunos, esa nube era insignificante, pero para Elías era la señal de que la lluvia estaba en camino. Si estás experimentando alguna de estas señales en tu vida, es porque Dios te ha estado preparando para algo grande. Pero la clave es no rendirse antes de tiempo. Muchos se detienen justo antes de ver la manifestación de la promesa. Hoy quiero animarte a que sigas firme, aunque todo parezca en contra. No dejes que la duda te haga retroceder. No permitas que el temor te paralice. Si Dios te ha dado una palabra, si has sentido en tu corazón que Él te está preparando para algo, entonces sigue adelante con fe. En los próximos minutos hablaremos sobre cómo actuar en el momento exacto cuando Dios abre la puerta y cómo evitar perder la oportunidad divina por miedo o indecisión. Cuando Dios te prepara para un momento exacto, no lo hace de manera improvisada. Todo lo que has vivido, cada prueba, cada desafío, cada enseñanza, ha sido parte de un proceso divino diseñado para equiparte para algo mayor. Pero, ¿cómo saber cuándo ese momento ha llegado? ¿Cómo reconocer que has sido preparado y que estás justo en el punto de cruzar hacia una nueva etapa de tu vida? Para comprender esto, debemos ver cómo Dios ha trabajado a lo largo de la historia. Observemos a José, el hijo de Jacob. Desde joven tuvo sueños proféticos en los que veía que llegaría a una posición de autoridad. Pero en lugar de ascender directamente al poder, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A los ojos humanos, parecía que su vida iba en la dirección opuesta a lo que Dios le había mostrado. Sin embargo, cada uno de esos eventos estaba alineado con el propósito de Dios. Cuando el momento exacto llegó, Faraón tuvo un sueño que solo José podía interpretar, y en un solo día pasó de la prisión al palacio. Este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Dios siempre prepara a sus hijos en el lugar de mayor dificultad antes de llevarlos a su destino. Pero hay algo que debemos entender. Cuando el momento exacto llega, no podemos dudar, ni retrasarnos, ni temer. Uno de los mayores errores que cometemos es querer aferrarnos a lo conocido por miedo a lo desconocido. Dios nos da señales, nos muestra que es tiempo de avanzar, pero nosotros dudamos, nos preguntamos, ¿y si no estoy listo? ¿Y si fallo? ¿Y si no es el momento correcto? Pero el momento de Dios
no se basa en nuestra comodidad, sino en su propósito. Miremos el caso de los israelitas en el desierto. Dios los sacó de Egipto con poder y milagros, pero cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, dudaron, enviaron espías y la mayoría regresó con un informe negativo, diciendo que los habitantes de la tierra eran demasiado fuertes. Su miedo los llevó a perder el momento exacto de la bendición y como resultado tuvieron que vagar 40 años más en el desierto. Esto nos enseña que cuando Dios abre una puerta, debemos atravesarla con fe. A veces, la oportunidad no volverá si la dejamos pasar. Cuando Dios te dice, es tiempo, significa que Él ya ha puesto todo en su lugar. No tienes que esperar sentirte completamente listo, solo tienes que obedecer. Pero ¿cómo saber si el momento exacto ha llegado? Hay algunas señales que pueden confirmarlo. Primero, sientes un cambio interno. Algo dentro de ti ya no está cómodo en la misma situación. Puedes estar en el mismo trabajo, en la misma ciudad, rodeado de las mismas personas, pero algo en tu espíritu te dice que un cambio se acerca. Esta inquietud no es ansiedad ni desesperación, es una preparación divina. Segundo, las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse. De repente, lo que parecía imposible empieza a volverse accesible. Aparecen nuevas oportunidades, conexiones inesperadas, recursos que antes no tenías. Esto es una indicación de que Dios ha alineado los tiempos. Tercero, Dios te da una palabra clara. Puede ser a través de la Biblia, de un mensaje, de un sueño, de una confirmación externa, pero sientes que Dios está hablándote de manera insistente sobre un nuevo camino. Cuarto, hay un desafío final. Antes de recibir la bendición, hay una última prueba. Puede ser una situación que pone a prueba tu fe, un ataque del enemigo, una crisis, pero si logras superarlo sin rendirte, estarás justo en la puerta de tu nueva temporada. Miremos el caso de David. Fue ungido como rey cuando era un joven pastor, pero antes de tomar el trono tuvo que pasar años en el desierto huyendo de Saúl. Y justo antes de que finalmente fuera coronado, enfrentó la peor crisis de su vida en Tziclac. Su hogar fue destruido, su familia y la de sus hombres fueron capturadas, y su propio ejército pensó en apedrearlo. Parecía el peor momento de su vida, pero en lugar de rendirse, David fortaleció su fe en Dios, y poco después Saúl murió en batalla, y David fue coronado rey. Esto nos muestra que, cuando enfrentamos la prueba más difícil, muchas veces significa que estamos a punto de recibir la mayor bendición. No es el momento de retroceder, sino de avanzar con más fe. Si sientes que estás en una temporada de transición, si has visto señales de que Dios te está preparando para algo nuevo, quiero animarte a que no temas. No dejes que la duda te robe lo que Dios ha preparado para ti. No repitas el error de los israelitas en el desierto. No dejes que la comodidad te impida cruzar hacia la promesa. Dios te ha estado preparando para este momento exacto. No es casualidad que estés aquí, escuchando esto. Dios ya ha puesto todo en su lugar, y ahora solo espera que tomes el paso de fe. En los próximos minutos hablaremos sobre cómo responder correctamente cuando Dios te dice que es el momento de moverte y cómo asegurarte de no perder la oportunidad divina. Dios nunca hace nada sin un propósito. Cada experiencia que has atravesado, cada persona que ha entrado y salido de tu vida, cada prueba, cada bendición, todo ha sido parte de un plan divino. Y cuando llega el momento exacto en el que debes moverte, Dios se encargará de hacerte sentir que es tiempo de actuar. Pero aquí es donde muchos fallan. Cuando Dios abre la puerta, el enemigo intenta sembrar miedo, dudas y distracciones para que no la cruces. Esto ha sucedido desde tiempos bíblicos. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande en la vida de alguien,
el enemigo intensifica su ataque. ¿Por qué? Porque sabe que una vez que tomes el paso de fe, habrá una transformación radical en tu vida. Sabe que una vez que entres en la voluntad de Dios, ya no podrá detenerte. Miremos el caso de Moisés. Desde su nacimiento, el enemigo intentó detenerlo. Faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, porque sabía que entre ellos estaba el libertador de Israel. Pero Dios tenía un plan y protegió a Moisés. Luego, cuando Moisés intentó liberar al pueblo, Faraón resistió con toda su fuerza, enviando más opresión y sufrimiento. Y cuando finalmente Israel fue liberado, el ejército de Faraón los persiguió hasta el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ataca más fuerte cuando estás a punto de entrar en tu destino. Tal vez has sentido esto en tu vida. Justo cuando estás a punto de lograr algo grande, de tomar una decisión importante, de entrar en una nueva etapa, comienzan a surgir problemas inesperados. De repente aparece la duda, el miedo, la oposición. Pero quiero decirte algo. Eso no es una señal de que debes detenerte, sino una confirmación de que estás en el camino correcto. La Biblia dice en Santiago 1, 2, 3, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Esto significa que los momentos difíciles no son señales de que Dios se ha apartado de ti, sino oportunidades para fortalecer tu fe y demostrar que estás listo para la próxima temporada. Uno de los mayores errores que podemos cometer es interpretar la oposición como una señal de que no debemos continuar. Pero si Dios ya te ha mostrado que es el momento exacto, si Él ha abierto la puerta, entonces debes confiar en su dirección y seguir avanzando. Veamos otro ejemplo, Nehemías. Dios le puso en el corazón la misión de reconstruir los muros de Jerusalén, pero en cuanto comenzó la obra, sus enemigos intentaron detenerlo, se burlaron de él, lo amenazaron, intentaron distraerlo. ¿Cómo respondió Nehemías? En lugar de rendirse, oró y siguió trabajando. No permitió que las voces del enemigo lo desviaran del propósito que Dios le había dado. Y al final, completó la obra en un tiempo récord. Este es un principio clave. Cuando Dios te prepara para el momento exacto, también te da la fuerza y la capacidad para superarlo. Pero depende de ti mantener la fe y la determinación para no desviarte del camino. Tal vez, ahora mismo, te encuentras en un punto de decisión. Has sentido que Dios te está llamando a algo nuevo. Has visto señales de que es tiempo de avanzar. Pero al mismo tiempo, enfrentas resistencia. Puede ser miedo, inseguridad, ataques del enemigo, incluso la opinión de otras personas que te dicen que no lo hagas. Pero aquí es donde debes recordar algo. La voluntad de Dios no se basa en la lógica humana, sino en su poder sobrenatural. Piensa en Pedro cuando Jesús lo llamó a caminar sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacerlo imposible. Pero en el momento en que miró las olas y el viento, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque dejó que la duda reemplazara su fe. Este es el peligro cuando estamos en el momento exacto de Dios. Si permitimos que las circunstancias dicten nuestras decisiones en lugar de la voz de Dios, nos hundiremos en la incertidumbre. Pero si mantenemos nuestra mirada en Él, veremos milagros suceder en nuestra vida. Ahora bien, hay algo más que debemos considerar. Cuando Dios te lleva a una nueva temporada, Él también corta cosas de tu vida que ya no son necesarias para tu crecimiento. Miremos el caso de Abraham. Dios le prometió una gran nación, pero le pidió que dejara su tierra y su parentela. Abraham tuvo que separarse de lo conocido para entrar en lo nuevo. Lo mismo sucede con nosotros.
Hay relaciones, hábitos, lugares y mentalidades que deben quedarse atrás cuando Dios nos mueve a nuestro destino. Jesús lo dijo en Juan 15:2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Esto significa que a veces Dios permite que ciertas cosas sean removidas de nuestra vida no porque quiera hacernos sufrir, sino porque está preparando un crecimiento mayor. Así que si últimamente has sentido que ciertas cosas están cambiando, que algunas puertas se han cerrado, que algunas relaciones han terminado, no te preocupes. No es un castigo, es una preparación. Dios está quitando lo que ya no necesitas para que puedas recibir lo que realmente ha preparado para ti. Ahora, quiero que hagas algo. Haz una pausa y reflexiona en tu vida. ¿Has estado sintiendo que Dios te está llamando a un nuevo nivel? ¿Has visto señales de que es tiempo de avanzar? ¿Has enfrentado oposición justo cuando estabas a punto de dar un paso de fe? Si la respuesta es sí, entonces quiero decirte algo. No estás solo. Dios está contigo en este proceso. Él te ha estado preparando para este momento exacto y ahora solo espera que tomes el paso de fe. Mira lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios te está sosteniendo en este momento. Él ya ha visto el futuro y sabe que lo que viene es mejor de lo que dejas atrás. Así que no permitas que el miedo te paralice. No dejes que la duda te robe la bendición. No permitas que las voces negativas te alejen de lo que Dios tiene para ti. Si Él te ha llamado, Él también te capacitará. Si Él ha abierto la puerta, Él te dará la fuerza para cruzarla. Recuerda, cuando llega el momento exacto, no hay tiempo para titubear. No mires atrás, no pongas excusas, no esperes sentirte completamente preparado. Solo confía en Dios y avanza. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo actuar en obediencia cuando Dios dice que es tiempo y qué hacer para no perder la oportunidad que Él ha puesto en tu camino. Hemos llegado al final de este mensaje, pero la obra de Dios en tu vida no termina aquí. Hoy has recibido una palabra que puede marcar un antes y un después en tu caminar. No es casualidad que hayas escuchado esto justo en este momento. Dios te ha estado preparando, guiando y moldeando para lo que está por venir. Ahora es el tiempo de actuar con fe. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a compartir este video con alguien que también necesite escuchar la voz de Dios. A veces, una simple acción como esta puede ser el instrumento que Dios usa para transformar la vida de alguien más. También quiero animarte a dejar un comentario escribiendo: «Estoy listo para el tiempo de Dios». Esta es una declaración de fe, un acto de confianza en que los planes de Dios para ti son perfectos y se cumplirán en su momento exacto. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No te pierdas los próximos mensajes que fortalecerán tu fe, renovarán tu espíritu y te acercarán más a la voluntad de Dios. Activa la campana de notificaciones para que cada palabra llegue a ti en el momento justo. Gracias por haber estado aquí, por haber abierto tu corazón a esta enseñanza. Que Dios te bendiga, te guíe y te fortalezca en cada paso que des. Y recuerda, cuando llega el tiempo de Dios, ninguna puerta puede cerrarse, ningún obstáculo puede detenerte y ninguna duda puede apartarte de su propósito. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Cristo esté contigo.